Muy buenos días, soy Sandra Natalie Fuentes Lima, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad UPEC. Estamos entrevistando al doctor Patricio Chamorro, un profesional quien tuvo experiencia en años atrás sobre la pandemia relacionada al COVID-19. Él es director del Distrito de Salud San Pedro de Huaca, Tulcán. Comenzamos con la pregunta. Estimado doctor, ¿cómo fue su experiencia al estar al frente como primera acción en la pandemia? Bueno, realmente la pandemia nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? Cuando empezó a expandirse desde China hasta el resto de países, y no podría ser la excepción del Ecuador. Entonces, seguimos los lineamientos que nos envió el Ministerio de Salud para tratar de captar a los pacientes y aislarlos durante el periodo de contagio. Bueno, como ustedes saben, a pesar de todas las medidas que se tomó para evitar que esta enfermedad se propagara, eso fue imposible y se convirtió en una pandemia que costó muchas vidas. ¿El Estado aportó con los recursos necesarios para cubrir esta pandemia? Pues sí, el Estado aportó con muchas o con todos los requerimientos, ¿no? Tanto insumos como medicamentos para tratar de controlar esta pandemia. Sí, y por último, pues con el descubrimiento de las vacunas contra el COVID-19, que fue lo mejor que se pudo conseguir para controlar esta pandemia. Se empezó, luego de la vacunación, empezaron a disminuir la mortalidad sobre todo, ¿no? Y los casos también de COVID-19. ¿Cree usted que estuvo preparado el personal de la salud para esta pandemia? Bueno, en realidad la pandemia nos sorprendió a todos. Durante el proceso de la pandemia empezamos a aprender, digamos así, de los resultados de la enfermedad como venía, ¿no? Y con los lineamientos que nos dio el Ministerio de Salud, como les dije anteriormente, se aplicó esos lineamientos para controlar la pandemia. ¿Ya? ¿Los insumos médicos fueron lo suficientes para que el equipo de salud pueda atender esta pandemia? Sí, los insumos que se consiguió pues fueron suficientes para atender esta pandemia. En la provincia del Carchi, ¿se cumplió o no se cumplió con el Plan Nacional de Vacunación? A ver, tenemos 4 dosis, ¿no? Con la primera dosis se vacunó el 100% de la población asignada. Con la segunda dosis el 92%, en la tercera dosis o primer refuerzo 63%, y la cuarta dosis o segundo refuerzo 23.9%. Como usted mira, cada dosis va disminuyendo, y todavía seguimos ofertando las vacunas, pero son muy pocas personas que asisten a vacunarse. ¿Cómo se manejó con las estadísticas de los casos confirmados en la provincia del Carchi? Bueno, la estadística siempre fue manejada por vigilancia epidemiológica, ¿no? Se subía o se sigue subiendo pues a una plataforma de COVID-19 donde se reportaba todas las pacientes que se realizaban las pruebas por parte del Ministerio de Salud, del Seguro Social, y los laboratorios particulares enviaban un correo electrónico indicando cuántos casos nuevos fueron detectados de COVID-19. Y también en esta plataforma que le mencioné se subían no solo los pacientes enfermos, sino también los pacientes sanos a los que se les realizaba la prueba. ¿Cómo se generaron los cercos epidemiológicos? A ver, los cercos epidemiológicos, una vez que era diagnosticado un paciente con COVID-19, acudía el personal de salud a tomarle la prueba y realizar el aislamiento. ¿Sí? Entonces, una vez realizado el aislamiento, al comienzo de la enfermedad, porque esto fue un proceso, ¿no? Al comienzo de la enfermedad se lo aislaba en su domicilio, evitando que todos los familiares entren en contacto con el paciente. Se les indicaba pues que se les lleve la alimentación y que no tengan contacto con él, ¿no? Se les ayudaba
que le ayuden con el aseo, pero o sea, sin ningún contacto, utilizando siempre la normativa que era lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Luego, cuando ya llegó la vacuna, pues se le aislaba al paciente y se les vacunaba a las personas del círculo familiar, tomando en consideración las mismas indicaciones para el aislamiento, de uso de mascarilla y lavado de manos. ¿Qué pasó con los pacientes colombianos que atendió? ¿Sería en el caso del distrito, del hospital? Sí. Del hospital no le podría decir, Claro. pero el distrito de salud, un paciente colombiano o venezolano o de cualquier nacionalidad es considerado un paciente, ¿no? Un paciente ecuatoriano, entre comillas, que se les dio todas las condiciones, todas las atenciones para ser atendido. O sea, no hubo ninguna diferencia por nacionalidad, todas las mismas condiciones conforme indica la Constitución. Bueno, y por último, ¿nos puede ayudar con un mensaje de esta experiencia vivida y palpada, usted como epidemiólogo en esta pandemia? A ver, realmente la experiencia fue bastante triste, ¿no? Por ver fallecer a pacientes, con todo el contexto social que eso implica, ¿no? Fallecimiento de compañeros médicos, de compañeros del distrito de salud. O sea, fue una mala experiencia, digamos así, ¿no? Dios quiera, pues no se vuelva a presentar otra patología que venga a presentarse así como pandemia. La vacunación fue prácticamente la solución